Buenas tardes a todos los presentes. Les doy la más cordial bienvenida al Centro Riojano de Madrid en esta tarde de julio, donde vamos a contar, como bien estaba comentando el editor, la presentación del último libro de Gonzalo Araluce, Zona de Operaciones las Fuerzas Armadas, en misión desde Bosnia hasta Kabul. Tenemos que recordar que Gonzalo pues, es un experto periodista en escenarios de conflicto y está especializado en todo lo relacionado con seguridad, con defensa y terrorismo. Y yo creo que contamos con una mesa del más altísimo nivel y con dos personas que van a acompañar a Gonzalo en esta presentación de alto grado, como son la ministra de Defensa del Gobierno de España, doña Margarita Robles, a la cual le felicito y le doy las gracias personalmente y en representación de todos los socios del Centro Riojano de Madrid, ministra, por su presencia hoy aquí en estos salones en el Palacio de Beruete. Y junto a la ministra contamos con la presencia de don Francisco Braco, teniente general, comandante del Mando de Operaciones. Bienvenido, teniente general, y a todos ustedes desearles que pasen una feliz tarde en el Centro Riojano de Madrid, agradecerles su presencia en este Salón Gonzalo de Berceo y que, bueno, que nos enteremos más de todo lo relativo a las Fuerzas Armadas. Están realizando un extraordinario trabajo a lo largo y ancho de todo el mundo, y que conozcamos un poco más cuáles son pues, esas misiones y cómo se enfrentan los militares a determinadas situaciones y cuál es la imagen que están dando la imagen de los diferentes soldados, del soldado español en los últimos tiempos. Sin más dilación, quiero ceder el turno de la palabra a continuación al teniente general, comandante del Mando de Operaciones, don Francisco Braco. Muchísimas gracias. Ministra, muchas gracias por permitirme que la acompañe en este acto de presentación para presentar este libro sobre las Fuerzas Armadas en operaciones. Félix Gil, editor, muchísimas gracias por dar a luz, hacer realidad este libro. A ti, José Antonio, pues muchas gracias por acoger este acto y para poder, digamos, darle la publicidad que se merece. Y a ti, Gonzalo, solo puedo decirte una cosa. Muchas gracias por escribir este libro. Muchas gracias por poner negro sobre blanco aquello que hacemos los militares. Los militares no somos de contar lo que hacemos. Por eso yo todavía aprecio más el que te hayas preocupado, que haya alguien que cuente lo que hacemos. Nuestra misión ahora mismo está tanto sobre el terreno, sobre el territorio nacional, como en el exterior, como en operaciones. Pero si todo sale según previsto y según programado, y garantizamos la seguridad y la defensa de España, no somos noticia. La noticia se notaría que cuando, si fallase, si no estuviéramos, sería cuando se notaría nuestra ausencia. Nuestra presencia no se nota. Como yo ya acumulo unos cuantos años de servicio y a lo largo de mi carrera pues he coincidido con algunos de los protagonistas de este libro, y recientemente como comandante del Mando de Operaciones he vivido en segunda línea, desde el Mando de Operaciones algunos hechos, algunos acontecimientos que se relatan en este libro. Y puedo decir que es auténtico. Así, ahí lo dejo. En este libro se narran una serie de acontecimientos, una serie de eventos que dan un recorrido a los últimos 40 años de pertenencia de España a la OTAN y a los 30 y pico años que estamos en operaciones. Así pues, tal y como me he preparado esta presentación, es haciendo un breve repaso por cada uno de los acontecimientos, cada uno de los hechos que narras en tu libro.
Así pues, el primer hecho que cuentas es el del joven teniente José Luis Monterde. Se interpuso en Bosnia, estamos hablando de Bosnia, se interpuso entre una fuerza armada y unos civiles desarmados. ¿Su misión era esa? ¿No era esa? No podía dar un paso atrás. Vio la situación de riesgo, vio la situación de peligro y se interpuso. Esto, en cada uno de estos hechos que cuentas, me viene a la mente son ejemplos de nuestras virtudes y nuestros valores. Así pues, las Reales Ordenanzas, en su artículo 14, cuando habla del espíritu militar, dice que el contentarse con hacer lo preciso de su deber es prueba de ineptitud. Bien, el teniente Monterde no solo no hizo prueba de su ineptitud, sino que fue más allá de lo que el estricto cumplimiento del deber le demandaba. También sobre Bosnia, un avión, un C-212 del Ejército del Aire, sufrió el impacto de un misil superficie-aire. Bien, el comandante era el entonces capitán Pedro Alfonso, que estaba destinado a la 37. Y con posterioridad a este hecho, fue destinado a la 31 y allí coincidí con él. Y le hice la siguiente pregunta. Perico, ¿qué se siente cuando recibes el impacto de un misil? Nadie puede imaginarse la respuesta que me dio. Me dijo que lo primero que le vino a la mente es que le iban a arrestar por no volar por donde debía de volar. Dice, si tenemos unas rutas, tenemos unas áreas, tenemos unas zonas y me han tirado un misil, será porque no voy por donde debía de ir. Eso es lo primero que le vino a la cabeza, lo cual es una prueba enorme de humildad, así de simple, y de profesionalidad por saber un avión con un motor parado, con problemas de control de los mandos, fue capaz de aterrizarlo sin que el avión sufriera ningún daño adicional y también salvando la vida de su tripulación y de los pasajeros. Como digo, haciendo este recorrido, pasamos ahora por Afganistán, donde el alférez Jacinto Guisado, en Nayaf, bien, las bases de despliegue, las bases que teníamos por allí, pues bien, en Nayaf, un grupo de salvadoreños quedó aislado en una edificación, en un edificio, en una cárcel. Se produjeron una serie de revueltas y estaban amenazados. Pues bien, el alférez, junto con su destacamento, con independencia de que si eran salvadoreños o eran españoles, eran aliados, eran compañeros, montó una operación de rescate, haciendo hasta dos viajes a través, digamos, de todas las fuerzas que estaban sublevadas en la ciudad, y fue capaz de rescatarlos. Yendo ahora a la operación que tenemos en el Índico, el capitán Rafael López de Anca, con su equipo de la Fuerza de Guerra Naval Especial, rescató a una ciudadana francesa que había sido capturada por unos piratas somalíes. ¿Qué quiero destacar de este hecho? Ciudadana francesa, en el Índico, junto con... Allí, además de nuestros barcos, también había más barcos, había una operación, pero los únicos que podían acometer esa acción eran nuestros infantes desde nuestro barco. Se habló con Francia. Francia nos autorizó a intervenir, lo cual es muestra de confianza que tenían con nuestras fuerzas, de que íbamos a ser capaces de llevar a cabo ese rescate. Volviendo a Afganistán, la soldado Ángela Lloret. Pues bien, en una patrulla tuvieron un TIC, y no puedo evitar meter alguna sigla,
troops in contact, contacto con el enemigo, fuego real, tuvieron ese enfrentamiento. Un miembro de la patrulla fue herido y solo de ver cómo narras, cómo se montó, cómo se organizó, cómo se defendió la posición y cómo se evacuó al herido, de verdad, lo estaba leyendo y lo estaba visualizando toda la operación que se montó. Bien, no puedo detenerme más, pero no puedo en cada evento, pero no puedo dejar de mencionarlos. Tuvimos un Super Puma que se averió también en Afganistán, y con un Chinook fuimos a rescatar el avión, el helicóptero, a traer el helicóptero, cuando la alternativa era muy fácil: destruirlo in situ, fuera. Pero bueno, era nuestro helicóptero, no queríamos que cayera a manos del enemigo, por los equipos, por el material, y también porque, claro, un helicóptero derribado, pues hay algún fotógrafo en la sala, una foto al lado de un helicóptero derribado, eso es una imagen impactante. Fuimos, y soportando el fuego enemigo, lo sacaron con el Chinook. En fin. Esto es índice de que siempre vamos más allá del estricto cumplimiento del deber. En Bangui, el EUFOR RCA, también, allí teníamos nuestro compound, nuestro cuartel, nuestras instalaciones, pero la delegación de la Unión Europea estaba en otras instalaciones un poco más alejadas. También, debido a unas revueltas que hubo, se quedaron aislados, se quedaron sitiados con riesgo de su vida. Pues bueno, pues allá que fue el sargento primero David García, junto con su contingente, con su equipo, y solo ver cómo montaron la operación, cómo se organizaron, cómo llevaron a cabo ese rescate, porque no llegaron allí y los metieron en los vehículos blindados y los evacuaron. No, los diplomáticos tenían que acabar su trabajo, tenían que cerrar los ordenadores, tenían que recoger toda la documentación, pues fueron capaces de controlar la situación y de rescatarlos. El sargento David García Juato es un típico ejemplo de militar, o sea, profesional, capaz, con dotes de mando. Como digo, es que leyendo el libro, de verdad, yo me he emocionado. Me he emocionado porque me toca de cerca, Operación Eunaformet Sofía. A ver, pregunta. ¿Qué puede pasar por la cabeza? ¿Quién se imagina estar en una fragata, estar seguros en la fragata, con un mar bravo, con olas, anocheciendo, y ver una patera cargada de inmigrantes que vuelca y caen al agua? ¿A quién se le ocurre atarse un cabo al pecho y tirarse al agua a rescatar? ¿A quién se le ocurre? Pues bien, pues os voy a decir a quién se le ocurre. Al marinero José María González se le ocurrió tirarse 24 veces, rescatando a 23 menores y a un adulto. Si es que cada evento que pones supera al anterior. Teniente Coronel Maximiliano Blanco, con su Super Puma del Ejército del Aire, en misiones de aeroevacuación. Misiones de aeroevacuación que se evacuaba a cualquier militar de cualquier país miembro de la coalición, a civiles, etcétera, etcétera. Las patrullas se montan 2 helicópteros, el que va a hacer la evacuación y el que se queda en el aire prestando seguridad. Pues bien, hubo un atentado en el mercado de Larán y había múltiples bajas. Pues bien, organizó los 2 helicópteros, aterrizaron los 2 helicópteros, y evacuaron al máximo número físicamente posible de heridos ciudadanos afganos. Insisto, ¿y por qué digo ciudadanos afganos y no digo militares? Pues para que se vea que el servicio no mira colores, no mira banderas, no mira nacionalidades, no mira... Solamente es la misión, que es evacuar personal herido.
Bueno, afortunadamente solo han sido 12 eventos, o sea que ya estoy acabando. Atentado en Culicoro. A ver, me gustaría ser capaz de explicarlo. Vamos a ver, cuando hablamos de los militares pensamos en graduaciones. Generales, oficiales, suboficiales y personal de tropa. Pues bien, y claro, y eso lo asociamos a responsabilidad, a preparación, a capacidad. Nada más lejos de la realidad. ¿En manos de quién estaban los 300, 400, 500 hombres que estaban durmiendo esa noche en el cuartel de Culicoro? ¿En manos de quién estaban? Estaban en manos del soldado Marcos Rivas y su pareja, que estaban de guardia en la puerta. Y no podían fallar. 6 meses de destacamento, haciendo guardia todos los días. No pasó nunca nada, excepto esa noche. Y esa noche no se podía fallar, había que estar ahí. Y de hecho, no fallaron. Y salvaron la vida de sus compañeros. Si eso no es responsabilidad y si no hay que tener confianza en nuestro personal, pues no sé en qué la vamos a tener. Ya estamos en el año 2020, pandemia, esto la ministra lo contaría incluso mejor que yo. Palacio de Hielo. Mandamos a la UME a montar una morgue en el Palacio de Hielo. Y se montó la morgue y ya está, allí montada. Y nuestros militares, nuestro personal de la UME, ¿qué es lo que hacía? Recibía los féretros, los ponía en el sitio que tenían que estar, llevaban un registro, etc. Pues bien, leo textualmente. Dice... perdón. No hubo un solo fallecido al que no le diéramos al menos unas últimas palabras de despedida. Eso es categoría humana. Nadie le dijo a nuestros soldados, nadie, o sea, esas órdenes no se dan. Esas órdenes, esos hechos, esos acontecimientos, esos actos salen de dentro. Evacuación de Kabul. La misión era muy simple. Vamos, los recogemos y nos venimos. Bien, pero vamos, aterrizamos y no estaban los afganos que íbamos a evacuar allí. No estaban a pie de avión. Hubo que ir hasta las puertas, hubo que sacarlos, cogerlos, meterlos físicamente dentro de la base y traerlos en el avión. De este puente aéreo, de esta evacuación, me quedo que tampoco, digamos, es... Si nos ponemos a relatar las misiones que hacemos los militares, pues no caemos en esa misión, ¿no? Dicho lo cual, ¿y con cuánto tiempo la preparamos? Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos para lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y el cómo ya lo ponemos cada uno a nuestro nivel. Y con esto ya he terminado. Espero no haber sido un spoiler y espero que, a pesar de lo que he comentado de cada uno de estos eventos, estén motivados para ver el libro. De verdad y cuando lo lean se harán una idea de qué madera estamos hechos los hombres y mujeres que tenemos la responsabilidad de la seguridad y defensa de España. Gonzalo, muchísimas gracias por... A continuación intervendrá la ministra de Defensa, doña Margarita Robles. Bueno, pues muchas gracias. Para mí la verdad es que es una satisfacción poder estar hoy aquí, en este centro, en el que yo ya había estado en alguna otra ocasión, que me parece un sitio precioso desde todos los puntos de vista. Así que quiero agradecer a la editorial el que haya elegido este sitio para la presentación y quiero agradecer a todo el equipo directivo del centro para prestarnos, por habernos prestado este marco tan precioso.
Y bueno, y sobre todo quiero darle las gracias a Gonzalo por haberme invitado a estar hoy aquí en la presentación de su libro. Y además, en cuanto me lo dijeron, pienso que llevamos unos días de mucho trabajo, como todo el mundo sabe, pero acepté encantada porque Gonzalo es esa generación, ese grupo, porque no es solamente una generación, pero ese grupo de periodistas de defensa, aquí hay más, estoy viendo entre el público, que hacen un gran trabajo, que hacen un seguimiento serio, que contrastan siempre la información y la noticia, que cuando lo leemos sabemos que lo que escriben es verdad y que lo que escriben no es fruto de la improvisación o de rellenar para conseguir un clic, Gonzalo, sino que detrás hay muchas horas de esfuerzo y muchas horas de trabajo. Y eso, en el mundo de hoy, en una profesión tan importante como es el periodismo, porque al final el periodismo lo que hace es trasladar aquellas cosas que la gente no sabe. El que haya un rigor, el que haya una seriedad en lo que se traslada, pues siempre, francamente, es agradecer. Así que yo, a Gonzalo, como a otros compañeros que están hoy aquí, quiero agradecerlo y siempre que cualquiera de ellos escribe un libro y puedo, me gusta estar porque sé que lo que recogen ellos, lo que recogen es auténtico, es verdad y es fruto de muchísimo trabajo. Así que, Gonzalo, yo que te leo tus artículos, pues cuando leí el libro, lo primero que tengo que decir es que el teniente general ha contado muy bien las misiones, pero lo primero que tengo que decir, no voy a entrar ya en las misiones que también ha contado, es que el libro es absolutamente trepidante. Es decir, el libro está contando las misiones, como él bien dice, desde Bosnia hasta Kabul, pero estás dentro de la misión, estás dentro de la operación, ¿verdad? El teniente general lo ha dicho, estás viendo cómo disparan, estás viendo el riesgo, estás viendo el peligro, y yo creo que te hace sentirte dentro. Es decir, no ha hecho ningún spoiler el general, porque de verdad, créanme que léanlo, y es una sensación la que se vive de riesgo y de peligro que vale la pena para comprender mejor cómo viven y cómo trabajan nuestros militares. Y en segundo lugar, yo te quiero agradecer, Gonzalo, el que hayas escrito este libro. Lo decía antes muy bien el general Braco, las Fuerzas Armadas tienen ese espíritu de servicio, de sacrificio, de entrega a España, de amor a la paz, pero tienen algo que es la discreción. Ellos nunca hablan, nunca cuentan, ellos ponen en riesgo su vida de verdad. En un mundo en el que todo el mundo hablamos, todo el mundo presumimos, todo el mundo alardeamos, todos hacemos tanto y cuanto, y luego siempre es la mitad de la mitad de la mitad de lo que decimos. Sin embargo, tener 120.000 hombres y mujeres que están dispuestos, como decía antes el general y como se recoge en este libro, a lo que sea, incluso a dar la vida, es algo que a mí, y lo digo cada día y lo digo con mucho orgullo, me hace sentirme muy satisfecha y muchas veces me devuelve la confianza en los seres humanos. En más de 30 años que llevan las Fuerzas Armadas Españolas en misiones de paz, han muerto 188 hombres y mujeres, gente muy joven que lo perdieron todo, que fueron a países lejanos a defender la paz y que no volvieron, y que han dejado aquí pues, todo su futuro y lo han hecho con tantísima generosidad. Así que nunca les rendiremos homenaje suficientemente a lo que han realizado. Y este libro, Gonzalo, tiene ese aspecto de que narras muy bien, con una agilidad, con una flexibilidad, esas misiones. Yo, como el general, pues he conocido a algunos, al teniente coronel Franco, a Richard, con el que estuve imponiendo la medalla. ¿Qué decir de lo de IFEMA, que efectivamente aquellos soldados de la UME que velaban los cadáveres en aquel día terrible cuando estaban allí, cuando la pandemia? Déjame que comparte una reflexión con ustedes. Estos días, cuando ha sido la cumbre de la OTAN, que ha sido precisamente en IFEMA, y que han reproducido muy bien el marco de lo mismo que es la OTAN en Bruselas, pues yo entré allí y dije, aquí es el mismo sitio donde estuvieron los soldados de la UME velando a los muertos y a los fallecidos. Bueno, pues es el mismo sitio, el mismo palacio, ¿no? O esa misión de evacuación en Kabul que bueno, pues que nos hizo vibrar a todos y nos hizo sentir a todos tanto. Yo creo que las misiones es muy importante que las lean, que las conozcan, pero lo que, en mi opinión, además de describirlas muy bien, narra perfectamente Gonzalo como un magnífico escritor, es ese valor y esa cualidad humana de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas.
esa generosidad, esa labor callada, es el no dar importancia a lo que hacen y sin embargo tiene una importancia máxima. Y lo hacen en España, lo hacen en una nevada, lo hacen rescatando a un anciano que se cae como la semana pasada en un barranco, lo hacen en Afganistán, lo hacen en Kabul, lo hacen en Líbano, lo hacen en tantísimas misiones. Y a mí, yo tengo que contar, siempre lo cuento lo mismo, siempre que ocurre algún acto en que nuestros militares han intervenido, pues siempre lo primero que digo, pues coronel o general, el otro día que llamé, que había habido una explosión en Mogadiscio, en Somalia, y llamé al coronel y me dice, a la orden sin novedad, verás lo que ha pasado. Y efectivamente dice, bueno, menos mal que hacía 10 minutos que había salido porque me levanté antes, porque en medio de mi habitación cayó una bomba, me hubiera destrozado, sin novedad. Estos son nuestros militares, entregados, generosos, pendientes siempre del compañero. Y hay algo que yo he aprendido también en las Fuerzas Armadas, que en este mundo que vivimos a mí pues me emociona mucho eso cuando dicen que las Fuerzas Armadas son una gran familia y que nadie se queda atrás. En las misiones más difíciles, en el momento del atentado más complicado, en el momento de la evacuación, ahí cuando uno sufre, cuando hay un herido, nadie le deja solo. No solo nadie le deja solo, lo recogen del lugar donde ha ocurrido, sino que a partir de ese momento se genera todo un mecanismo del avión que le va a buscarlo, de la UMAER, del equipo médico, del Gómez Ulla o del Hospital Militar de Zaragoza. Son esa gran familia que a todos nos gustaría tener, porque son esa familia que no pregunta ni cómo ni cuándo tienen que salir, si es a las 4 de la madrugada, a las 4 de la madrugada salen para ayudar al que está herido, al compañero que ha herido, que en su caso no puede volver. Y a las familias, ¿qué protección les dan? ¿Qué cuidado les dan? Yo ahora justo vengo de hablar con la familia de un soldado que está en una situación muy mala, está ingresado, y la madre me decía, es que tengo otra familia, es que no me han dejado un momento, es que están con mi hijo. Bueno, pues esos son ustedes. Y esa solidaridad, esa generosidad, esa eficacia, esa profesionalidad se acrecienta todavía mucho más cuando están lejos de casa. Cuando están lejos de casa tienen a las familias que saben que están sufriendo por ellos. Yo recuerdo la visita que hice a Irak, que fui precisamente con Su Majestad el Rey, que bueno, ahora como la técnica ha avanzado, pero estábamos allí y estaba, ahora no recuerdo, creo que era un capitán y demás, me viene con el móvil, dice, mi hijo que acaba de nacer ayer. Y hablamos con la mujer y la mujer decía, bueno, está sola en este momento, pero sé que está cumpliendo una gran labor, sé que está defendiendo lo que es la paz en el mundo, ¿no? La generosidad de ellos, la generosidad también de sus familias en todo momento. Así que yo, además de poner en valor estas misiones que realizan en este momento, ya saben que tenemos gente en Letonia, en Lituania, en el Líbano, en Mali, en una situación muy complicada, los tenemos en el Océano Índico, siempre sin novedad, aunque estén cayendo las bombas a su lado, siempre con una alegría, siempre con un buen humor y siempre llevando tan alto el pabellón español. Y por eso digo que para mí es un motivo de orgullo, es un motivo de satisfacción y sobre todo, insisto, la calidad humana de nuestros militares. Esa calidad humana que solo da, que pide muy poco, y yo creo que escribir este libro en el que vibramos con lo que ellos realizan, con lo que ellos están haciendo en este momento en Letonia, en Líbano o en Mali, creo que nos debería servir a todos de un ejemplo en nuestras vidas, en una vida de mayor compromiso, en una vida de mayor esfuerzo, en una vida de valores. Porque al final, general, usted lo ha dicho, pero lo que mueve la vida de las personas, el cambiar la vida, es tener valores. Y ya digo, no hay mayor valor que esa disponibilidad de ofrecer la vida. Así que, Gonzalo, yo te lo quiero agradecer muy especialmente. Creo que con las Fuerzas Armadas Españolas hay una deuda de gratitud. Creo que en estos últimos años, cuando uno ve las encuestas y vea la altísima valoración que tiene el Ejército, tiene que ser un motivo de satisfacción para todos, porque se les reconoce ese esfuerzo que realizan.
Yo les recomiendo que lean el libro, y que lean el libro porque lo van a pasar, no puedo decir que bien, porque la tensión está que te parece que estás dentro del escenario de operaciones, pero sobre todo van a aprender lo que son nuestros hombres y lo que son nuestras mujeres. Ese esfuerzo, ese trabajo, yo te lo quiero agradecer muy especialmente, Gonzalo, porque lo que ellos no pueden contar, tú en estas 12 misiones lo cuentas. Hay muchísimas otras misiones, porque cada cosa de lo que hacen, detrás de cada actuación y cada hombre y de cada mujer, hay una historia personal, hay una historia familiar, hay una historia de riesgo, pero hay también una historia de ilusión, de generosidad y de humanidad. Yo ya termino con esto. Cuando estuve visitando el ATA 31 y el EADA el verano pasado, que acababan de llegar de Kabul, de aquellos vuelos, pues estaba un sargento que estaba con una muleta. Le digo, ¿qué le ha pasado? Y tenía la tibia y el peroné partido, pero había seguido sacando con la tibia y el peroné partido, rescatando a niños y a personas de aquel canal, de aquella acequia en Afganistán, para meterlos en el avión. ¿Quién de nosotros, que tanto hablamos, que tanto decimos y que tanto alardeamos, sería capaces de ello? Muy poca gente. Nuestros militares nos dan cada día este ejemplo, y por tanto son un motivo de orgullo, y yo te agradezco muy en particular, Gonzalo, que hayas escrito este libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. A continuación, la intervención del autor del libro, Gonzalo Arance. Querido presidente del Centro Riojano, José Antonio Ropérez, muchas gracias por la bienvenida en esta casa. Autoridades militares, protagonistas del libro, que hay alguno por aquí, familiares, amigos, muchas gracias. Miren, yo la primera vez que estuve en una zona de operaciones fue en Afganistán, en el año 2015, coincidiendo con el cierre de la base de Herat. Era un momento de repliegue de tropas. Yo pensaba, en mi desconocimiento por entonces, que al llegar allí me iba a encontrar un escenario de alegría desbordada, de ganas de volver a casa después de 6 meses, pero al contrario, me encontré una solemnidad total. Primero, porque lo más importante era traerse la bandera de vuelta, que se bajó y se trajo de vuelta. Y segundo, porque me dijeron una expresión, que era que la misión no acaba hasta que no se cierra la puerta de casa. Con esa expresión, ¿qué quieren decir los militares? Que tienen que estar en alerta constante. Puede surgir una amenaza en cualquier momento. Puede surgir un ataque terrorista. Estamos hablando de un escenario donde estaban los talibán. Pero en Mali podemos hablar de terroristas yihadistas. Podemos hablar de un impacto de un misil sobrevolando Bosnia. Podemos hablar de la picadura de un mosquito en República Centroafricana que te puede dejar cao, ¿no? Entonces, ante esta situación, ante esa expresión que ellos me dijeron, yo con perdón, pero yo pensé, ¿y estos tíos cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden estar en su día a día con esta sensación constante de que la amenaza se cierne sobre ellos y que tienen que estar en alerta constante? Me hice esa pregunta y yo quise responderla de alguna manera. Primero con una serie de reportajes que hice primero en El Español y luego en Voz Populi, que eran reportajes hablando con los protagonistas directamente de esas intervenciones. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Yo siempre que escribo lo hago para que mi abuela, que tiene 98 años, sea capaz de entender lo que yo escribo. Entonces, al hablar de las Fuerzas Armadas no nos podemos equivocar. Muchas veces hay una brecha entre Fuerzas Armadas y sociedad, quizá porque es un mundo muy técnico. Yo, como le explico a mi abuela que es un BMR y el 8x8, que es una fragata, que es el Eurofighter, no sé cuánto, eso es complicado, ¿no? Pero hay un lenguaje universal que es el de las emociones. La emoción es la autopista que nos consigue llegar a un determinado destino para contar una determinada historia que es compleja de explicar. Entonces, a través de esas historias personales, uno es capaz de entender por qué las Fuerzas Armadas están en Mali, en República Centroafricana, en Bosnia, en Somalia, en Irak, en Afganistán, en los Bálticos, en una serie de escenarios que a priori no se nos podría ocurrir que las Fuerzas Armadas estarían allí. Entonces el objetivo es contar esas historias personales y contar qué siente un militar cuando se enfrenta a ese tipo de situaciones. Los reportajes que yo escribía, pues tenían mucha difusión, se leían mucho, no nos vamos a engañar ni vamos a ir con una falsa humildad, no, se leían mucho. Pero yo me di cuenta a medida que lo iba escribiendo que cada reportaje no dejaba de ser la pieza de un puzzle grande. Cómo las Fuerzas Armadas habían pasado de ser unas Fuerzas Armadas ligadas al territorio nacional, intrínsecamente el territorio nacional con los cuarteles, cada uno prácticamente en cada provincia, 200.000 personas,
en las Fuerzas Armadas a ser unas Fuerzas Armadas expedicionarias y liderando misiones de la Unión Europea, de la OTAN y de la ONU. ¿Cómo hemos hecho ese recorrido? Son 30 años de misión y al final esto es lo que pretende contar este libro a través de estas historias personales. Desde Bosnia hasta la evacuación de Kabul. Miren, el libro empieza con una cita que dice, de Tomás Eloy Martínez, y dice: la suerte de un hombre resume en ciertos momentos la suerte de todos los hombres. La cita está elegida al milímetro, porque al hablar con los protagonistas del libro me da la sensación de que gracias a su tesón, a por una serie de circunstancias, a por circunstancias que también venían mal dadas, no se trata de un libro propagandístico, también contamos cosas malas que han ocurrido, pero que los militares españoles han conseguido sobreponerse a ellos, pues cómo han conseguido sobreponerse a todas las adversidades y salvar primero su propia vida, que es la que estaba en juego, luego la vida de los que estaban alrededor y, en definitiva, la integridad de la misión. Entonces, esa frase estaba elegida al milímetro. Entonces, a partir de ahí, yo he tenido el inmenso privilegio de charlar con todos los protagonistas, una docena de protagonistas, que para mí ha sido una suerte tremenda, como periodista, poder ir al Ejército de Tierra, al Ejército del Aire, a la Armada, a la Unidad Militar de Emergencias, porque también la Unidad Militar de Emergencias ha tenido un papel destacadísimo en una zona de operaciones que, por desgracia, ha sido el territorio nacional en un momento de pandemia, y poder decirles a todos ellos: oigan, pónganme a este señor que quiero hablar con él, y me lo ponen, y entonces yo puedo hablar con esa persona durante 3, 4, 5, 6 horas, el tiempo que haga falta, y que me cuente su vivencia. Por un lado es la sensación de tener el privilegio de que esa persona se abra más allá de su uniforme y cuente lo que hay dentro de sí y sus experiencias personales. Pero por otro lado, la sensación de asistir a un pedazo de nuestra historia, porque al final cada uno de estos episodios no dejan de ser un pedazo de la historia de España reciente. Entonces, esa frase, la suerte de un hombre resume en ciertos momentos la suerte de todos los hombres, ¿quién no se la puede decir a José Luis Monterde, el joven teniente de la Legión que se interpuso entre un grupo de musulmanes que perseguían a unos civiles y consiguió salvar la vida de 100 personas en Bosnia en la primera gran misión de España en el exterior? Un hombre que tuvo una mención específica por parte de la ONU, me atrevo a decirlo, pero en España no fue condecorado. Eran otros tiempos, fue la primera gran misión y a lo mejor no había esa iniciativa, ¿no?, por reconocer ese trabajo propio. Pero he tenido la oportunidad de entrevistarle y que me cuente su historia. Luego he sufrido con Pedro Miguel Alfonso, he sufrido contándome cómo le impactó ese misil cuando iba en el Aviocar, ese sudor que tenía, ese compañero que se le incrustó una esquirla en la espalda, la gente que llevaba inteligencia atrás de diferentes países de la OTAN, cómo iban sangrando. Él no tenía ciencia cierta conocimiento de lo que estaba ocurriendo, consiguió aterrizar el avión. No hacemos ningún spoiler, porque yo creo que al final lo interesante es ver cómo se sobreponen a todo ese tipo de situaciones para salir adelante. He vibrado con Jacinto Guisado recorriendo las calles de Nayaf. Salir hasta en 2 ocasiones en una ciudad infestada de insurgentes, buscando causar el mayor daño posible, solo fue posible porque se marcaron el tesón de salvar a 70 salvadoreños que se habían quedado atascados en una cárcel donde estaban entrenando en mitad de la ciudad. Los insurgentes les buscaban porque los estadounidenses habían llevado a cabo una operación para detener a un líder musulmán bastante importante y la gente creía que estaba ahí encerrado. Entonces fueron a liberarlo, pero no estaba allí. Con todo, el ejército español se sobrepuso y Jacinto Guisado me contó su historia. He sudado con Máximo Blanco Rodríguez del ala 48. ¿Por qué he sudado? Porque me contaba las aeroevacuaciones del ejército del aire en Afganistán, en qué circunstancias la llevaban y en concreto, como ya hemos mencionado previamente mi general, cómo exprimió al máximo las aeronaves para conseguir sacar al máximo número posible de personas que, como bien ha dicho, eran civiles afganos. No debían nada a la misión en la que estaban integrados los militares españoles, pero aún así se empeñaron en sacar a todos. El Máximo Blanco Rodríguez, al llegar, no quiso hacer otra cosa que fumarse un pitillo, pero no pudo porque lo sacó y estaba empapado en sudor y lo exprimió como si fuera una naranja, ¿no?, de lo mal que lo pasó. He dejado de respirar con Rafael López de Ancas, de la Armada. Qué intervención para liberar a una ciudadana francesa secuestrada por piratas en mitad del Índico. Se han hecho películas con mucho menos, ¿verdad, ministra? Qué intervención tan destacada y con qué discreción se llevó a cabo con el reconocimiento por parte de Francia y de todos los países aliados.
Me he metido en el pellejo de Ángela Lloret, esta soldado que en mitad de Afganistán consiguió evacuar a un compañero herido tras una emboscada talibán. Sobre todo creo que es muy interesante posicionamiento, ¿verdad?, que van haciendo sobre el lugar, cómo lo van narrando, el repliegue que van llevando a cabo, y sobre todo es una historia muy cercana. Ella contaba el temor que tenía esta misión porque venía con una lesión de rodilla de la que no era capaz de recuperarse, pero sin embargo el irse de misión era el objetivo vital que ella se había planteado toda su vida y consiguió sobreponerse gracias a ello y seguir adelante. Contaba las historias que tuvo con los afganos, que fueron hace ya unos cuantos años cuando ella estuvo, y sin embargo el escenario no es tan diferente al que nos encontramos ahora. He disfrutado con el ingenio de Francisco Antonio Barbancho Leal. ¿A quién se le ocurre con un Chinook sacar un Super Puma que se había quedado atascado en medio de Afganistán? Un Super Puma que efectivamente, si los malos lo hubieran pillado, no sé qué hubiera ocurrido con la tecnología, pero desde luego la foto de victoria que se podían haber hecho con el Super Puma se consiguió evitar. El otro objetivo era volarlo. No se hizo porque se consiguió sacar de allí con gente que se mantuvo sobre el terreno, batiéndose el pobre en un escenario que no dejaba de ser un tiro al plato, en mitad de la nada, con un páramo en mitad de la nada, con unas montañas a los lados desde la que efectuaban fuego contra ellos. Y consiguieron hacerlo. Y al llegar a base no hicieron otra cosa que abrir una pata de jamón que tenían pendiente que les habían enviado previamente. Estos son los españoles. He sentido la asfixia de David García Justo, Antonio Loaiza Cobos y Jaume Sancho Pascual en Mangui, una ciudad en llamas que volvía a revivir los fantasmas de un conflicto civil en el que los balacas y los selecas volvían a la ciudad para batirse en una nueva guerra civil, y ellos no podían hacer otra cosa que quedarse en la base porque su seguridad estaba en juego. Se les iba acabando la comida, se les iban acabando los víveres, y consiguieron evacuar a personal de la Unión Europea en esas circunstancias tan complejas. Tuvieron reconocimiento por parte de la Unión Europea, tuvieron reconocimiento por parte del personal diplomático. Esta historia en España, hasta este libro, nunca se había conocido. Yo cuando hablé con los 3 militares, ministra, les pregunté, ¿y no han tenido algún tipo de reconocimiento hasta ahora? Me dijeron, no, que venga usted a contar nuestra historia. Ese es su gran reconocimiento y esa es su humildad para contar todo lo que han hecho. José María González apenas podía contener las lágrimas a la hora de contarme su misión, Operación Sofía. Se ató un cabo, saltó al agua, sacó a 20 y tantas personas de una muerte segura. Se deshacía la embarcación en la que estaban, eran niños, y dice que jamás se le olvidará esa mirada de los niños, cómo le miraban desde el agua, esos ojos blancos y perdidos, sin tener ninguna seguridad sobre su propia existencia. Él consiguió sacarlos allí, en esa intervención. Hubo otras muchas intervenciones que no corrieron el mismo riesgo, la misma suerte. No lo podía olvidar él, también porque mientras estaba de misión, una anécdota similar a la que ha contado usted, ministra, nació su hijo, al que conoció por videoconferencia, y él no podía dejar de ver a su propio hijo entre los niños que rescataba del Mediterráneo. Casi se me deshacen lágrimas, lo entrevisté por videoconferencia también, porque él estaba en la operación Atalanta, en lucha contra la piratería. Y yo, discúlpeme, que tengo 2 retoños que no llegan ni a 2 años, pues también blando, que así quería abrazarle, pero no podía, ¿no? Me he reído también al escribir el libro con Richard Ríos, el soldado que se batió contra los terroristas que atentaban contra la base de Curicoro, salvando la vida de 500 personas, 2 furgonetas cargadas de explosivos, 700 kilos. Y dirán, ¿y por qué se ha reído? Pues porque para todo hay margen para la risa. Yo hablaba con él y él era camarero en Huelva, que entró en las Fuerzas Armadas harto de la inestabilidad laboral en unos años que eran bastante convulsos. ¿Quién le iba a decir entonces que se iba a enfrentar a unos terroristas en mitad de Curicoro, en mitad de Mali? Al terminar la entrevista yo le digo, ¿echarás de menos tu vida como camarero? Y me dice, para nada, ahora tengo fines de semana. Pues bueno, entonces estaba encantado. Me he emocionado con Marcos Carrión Rivas, brigada de la Unidad Militar de Emergencias que montó el Palacio de Hierro, y decía que no hubo una sola persona de la que no se despidió. Me he emocionado contando cómo al volver a casa no podía abrazar a su hija. Su hija pensaba que la había dejado de querer porque llevaba días sin verle y al llegar a casa no quiso abrazarle por temor al contagio. El momento en el que él está yendo a la base a por una serie de aprovisionamientos, llama a su mujer y se deshace porque sabe que cada una de las personas que está recibiendo, aunque no las conozca con nombres y apellidos, aunque algunos sí que lo conocía a través de algún amigo, pero lo sentía como propios. Entonces es imposible no emocionarse con su relato. Y luego he sentido que asistí a un momento histórico al entrevistar a Enrique Molina, la evacuación de Kabul. Él fue uno de los hombres que estuvo
en el aeropuerto Hamid Karzai durante las 2 semanas, menos de 2 semanas que se prolongó la evacuación, y contaba cómo la última persona que consiguieron sacar de allí fue un niño que se había quedado perdido entre la multitud y que consiguieron reunirlo con sus padres, con su hermano, y el niño tenía apenas 4 años. No me quiero ni imaginar qué infierno tenía que estar viviendo ese niño en medio de los talibán que golpeaban con varas de madera a cada una de las personas que estaban entrando en el aeropuerto, deshidratado después de varios días allí. Usted lo sabe bien, ministra, porque habló con mucha gente que estaba sobre el terreno. Mi general, usted también lo conoce bien porque me conocía en esas circunstancias. Y decía que dentro de lo duro y lo grave que fue todo lo que vivió, que él agradecía estar ahí, porque si alguien tenía que estar, tenían que ser ellos, que ojalá nunca nadie tuviera que pasar por algo parecido, pero que todo el esfuerzo, todo el desplazamiento de las aeronaves, todo el lío que hubo con la escala en mitad de camino, mereció la pena por reunir a ese niño con su familia. He tenido la suerte de asistir a ese momento histórico. Miren, he empezado hablando de la frase que dicen que la misión no acaba hasta que cerremos la puerta de casa. Voy a terminar con otra frase que dicen los militares y que va mucho por lo que decía usted, mi general, y decía, ministra. Ellos siempre dicen, tenemos la íntima satisfacción del deber cumplido, cuando hablan de una misión de la que regresan. Pues quizá es momento de romper esa intimidad para que esa satisfacción sea compartida por todos los españoles. Y un poco ese es el objetivo del libro, que les agradezco a ustedes que estén aquí para que puedan compartirlo también. Muchas gracias. Me gustaría saber qué ha sentido cuando la ministra Margarita Robles ha alabado su trabajo y a la ministra preguntarle qué ha sentido de ella cuando un periodista como Gonzalo Araluce la ha invitado a su presentación. Pues empiezo yo, dejo al protagonista para el final. Mira, yo creo mucho en el periodismo, porque al final, como decía antes, las cosas, si no se cuentan, pues es como si no existieran. Por eso yo le agradezco especialmente el libro, porque yo sé yo llevo 4 años en el ministerio y sé los cientos y cientos de misiones que realizan los militares y que no se cuentan, ¿no? Por tanto, se lo agradezco mucho. Y creo que los periodistas hacen una gran labor. Pero también digo que yo admiro el periodismo serio, el periodismo riguroso, el periodismo que contrasta, el periodismo que critica, que cuando tiene que criticar y si alguna vez tiene que elogiar, lo cual es imposible, porque yo creo que no hay periodista que elogie hoy en día a nadie que está en la política, pero bueno. Y yo admiro mucho ese trabajo serio, ese trabajo riguroso, y tengo que decir que Gonzalo es, con otros periodistas, que algunos están en la sala, de los que lo hacen, de los que echa horas, de los que pregunta, de los que contrasta. Y eso es siempre una satisfacción, porque lo que cuente, yo podría a lo mejor no estar de acuerdo, pero sé que detrás hay profesionalidad, hay seriedad y hay rigor, y tiene una voluntad de informar, no de contar un chascarrillo o de decir lo que se le ocurra, sino la voluntad de informar. Y eso, desde luego, en el caso de Gonzalo, sin ninguna duda. Y si yo tenía gran respeto por él cuando he leído el libro, muchísimo más, porque además ha tenido el valor de poner de relieve y de alabar la generosidad de otros. Y eso, en este mundo que vivimos, es muy importante. Pues Sí. no, que muchas gracias, ministra. Yo quería decir que me he sentido abrumado. No me lo esperaba. Pero bueno, yo creo que al final, cuando una relación se basa en la honestidad, pues es lo que surge, ¿no? Evidentemente, un periodista y un ministro no forman parte del mismo equipo, pero si hay honestidad por medio, yo creo que siempre salen bien las cosas. También hemos tenido más y menos, pero hoy estamos aquí y yo creo que al final, en base a esa honestidad, yo creo que el objetivo es destacar el valor de toda esta gente. 12 testimonios, pero que podrían ser muchos más. 120.000 hombres y mujeres que componen las Fuerzas Armadas, más todos los que han estado y más todos los que están por venir. Pero yo creo que al final el objetivo es ese. ¿Cómo se perciben las Fuerzas Armadas españolas desde el exterior? Y la pregunta va muy dirigida, señor coronel, desde otros ejércitos, ¿cómo nos ven? Señora ministra, ahora que tenemos la cumbre de la OTAN tan reciente, a nivel político, ¿cómo nos ven? Y Gonzalo, tal vez a nivel civil, ¿cómo ven nuestras misiones extranjeras? Bueno, empiezo ahí.
Perdone usted, teniente general. Teniente general. Pero no se preocupe, que seguro que le ha hecho volver a tiempos de juventud. Lo veo mucho más Y joven, entonces, eso es porque le ve joven, general. O sea que si lo hubiera visto más mayor, no la había llamado teniente general. Mire, yo puedo decir que voy a muchísimas reuniones internacionales, tanto en el marco de OTAN, que además hemos tenido la cumbre, como de la Unión Europea. Y el ejército español es un ejemplo de profesionalidad, ¿eh? Es decir, hay muchísimas misiones compartidas y en organismos internacionales están presentes, y yo siempre digo lo mismo: si se ha elegido España como sede de la cumbre, es precisamente por la labor de nuestras Fuerzas Armadas. Y para mí era una satisfacción en esta cumbre de OTAN, por no remontarme a otras reuniones, pues oír desde el presidente Biden al presidente de Letonia, al presidente de Bulgaria, que vino aquí precisamente a condecorar a uno de los pilotos, a poner en valor la labor que realizan. El presidente francés dando las gracias del apoyo que está dando España a la operación Barkhane. Así que, francamente, yo creo que tenemos unas Fuerzas Armadas con un nivel de preparación y de cualificación magnífica. Yo a veces digo que son las mejores, y a lo mejor me paso un poco, pero son tan buenas como las que más. Yo solo puedo añadir una cosa. Prácticamente en todas las operaciones que estamos en coaliciones, en organizaciones internacionales de seguridad y defensa, trabajando con aliados. Todos quieren trabajar con nosotros, por nuestro carácter. Y nosotros tenemos una cosa que no tienen todos, y es vergüenza torera. Cuando nos dicen que hagamos cualquier cosa, nos asignan cualquier misión, la cogemos como propia y esas cosas se notan. Y luego ya, también tengo que decirlo, tenemos un carácter, somos españoles, tenemos un carácter, no somos, en fin, somos de sangre caliente, nos gusta el trato con el personal. Cuando hay que trabajar, somos los primeros. Y además sabemos disfrutar de momentos de asueto y de compañerismo, y esto nos está grabando, y tomar una cerveza cuando haya que tomarla. Es así, y somos así. Sí, en este sentido, después de visitar escenarios como Mali, Líbano, Afganistán u otros escenarios donde están las Fuerzas Armadas, hay una pregunta que quizás resuelve todo esto. Cuando un dirigente local tiene que ir a confiar algo a una fuerza extranjera, ¿a quién va a ir? ¿Al que viene armado hasta los dientes sin apenas mirarle, tieso, recto, salvando todas las distancias? ¿O a aquel con el que ha jugado un partidillo de fútbol? No voy a decir que no es de cada país, yo creo que es evidente cuál, ¿no? Pero ¿con quién va a ir a hablar? Pues esa cercanía de las Fuerzas Armadas sobre el terreno, yo creo que les hacen un carácter diferente. Luego siempre entra la discusión, ahora ya no están, pero Messi o Cristiano Ronaldo, pues es que qué buena embajada esa para discutir con la gente sobre el terreno, Real Madrid o Barcelona, pues al final esa es una proximidad también que los militares saben tenerla y saben ganarse a la población civil. Y algo que a mí me gustaría decir, porque a mí me impresiona en los viajes, aparte de lo que realizan como militares, la labor humanitaria que efectúan. Yo voy a contar dos ejemplos. Yo he estado 2 veces en Líbano, ¿no? Y entonces hemos ido a distintas poblaciones y hemos ido con el contingente español. Y entonces en Líbano, por ejemplo, se reúnen todos los alcaldes de la zona, van con los niños, van cargados de regalos. La última vez que fui nos trajimos una caja de ciruelas que estaban muy verdes, pero era precisamente para poner en valor el agradecimiento a los militares. Y en Senegal, por ejemplo, pues hay una monja española, Sor Hortensia, que lleva 55 años en Senegal y gracias al esfuerzo de los militares y a la ayuda, pues ha conseguido abrir un colegio allí en la zona donde dan clases a niños, que además es una cosa muy bonita porque son musulmanes y cristianos al mismo tiempo, y son todos unos niños que gracias al Ejército del Aire que está en Senegal están dando apoyo a ese colegio. Así que son cosas que no trascienden, que ellos no quieren que se sepan, pero desde luego las poblaciones de Líbano, incluso las más difíciles que está Hezbollah, se vuelcan con ellos y ellos con la ciudadanía allí. Y en sitios como Senegal, pues ver a todos los niños del colegio con la camiseta del Barça o con la camiseta del Real Madrid y aplaudiendo a los militares españoles, pues es muy bonito.
Bueno, yo quería preguntarle a Gonzalo si nos puede adelantar las ideas que tiene para Zona de Operaciones 2. ¿Nos puede contar un poco? Zona de Operaciones 2, yo creo que va a ser una cuestión que se va a ir dirimiendo en el día a día. No podemos olvidar que, aunque esto tenga un formato de libro, yo soy periodista y como periodista en mi trabajo diario voy a seguir desarrollando esa labor de que se conozca un poco las Fuerzas Armadas. Se habla mucho de la cultura de la defensa, ahí hay un cierto matiz que nos encontramos muchas veces periodistas y militares. Los militares consideran que cultura de defensa es hablar bien de las Fuerzas Armadas, los periodistas consideramos que es hablar de las Fuerzas Armadas. En ese trabajo seguiremos desde Voz Populi, donde estoy actualmente, pero bueno, ha quedado documentación pendiente, han quedado otras muchas historias. No queda en mi mano la posibilidad de hacer una segunda parte, veremos cómo va saliendo. O incluso, ¿por qué no? Habrá que ver qué posibilidad de formatos, pero hay que trabajar todo, porque Zona de Operaciones, al final, se trata de conocer, descoser el uniforme e ir más allá, conocer los rostros, los anhelos y las inquietudes de los militares que se enfrentan a ese tipo de misiones y conocer qué es lo que están viviendo en estos escenarios. Por desgracia, y esto ya me anticipo a lo mejor demasiado, pero me temo que vamos hacia un mundo cada vez más convulso en el que las Fuerzas Armadas necesitan una preparación y un equipamiento cada vez más consistentes y, por desgracia, como digo, creo que va a haber otras muchas historias no solo del pasado, sino que están por llegar, que todavía están por contar. Y yo animo a cualquier productor, porque esto para una serie, vamos, esto engancha, no se puede imaginar, hay otras series de otros cuerpos, está muy bien, pero bueno, a mí me gusta, me encantaría, porque creo que, no sé si hay alguien aquí que lo oye, pero esto engancharía, vamos, tendría una audiencia espectacular, ¿eh? Ministra, no se preocupe, que ese va a ser un titular de prensa, seguro. Bueno, pues vamos a ir terminando el acto y quiero acabar felicitando a Gonzalo Araluce por su nueva obra, desearte el mayor de los éxitos en representación de toda la Junta de Gobierno del Centro Riojano, de todos los socios del Centro Riojano. Agradecer la presencia de la ministra, del general y, como no, de la editorial Esfera de los Libros por haber confiado de nuevo en el Centro Riojano para llevar a cabo la presentación de este acto. Creo que nos llevamos muchos consejos del día de hoy, pero sobre todo yo me quedo con esos que dicen que las Fuerzas Armadas transmiten humanidad, solidaridad y generosidad. Agradecerles a todos ustedes su presencia en el Centro Riojano de Madrid y les instamos a que vengan cualquier otro día. Muchísimas gracias.